Regresamos con un nuevo video respecto al tema los textos expositivos. Hoy empezamos a hablar acerca de la clasificación que existe acerca de este tipo de textos, así es que vamos a empezar esta exposición. Solamente para recordar, en el video anterior dijimos que los textos expositivos se pueden dividir en dos formas, ¿no? Desde el punto de vista de los destinatarios a los que se dirige, se divide en divulgativos, informativos y especializados, y desde el punto de vista de su contenido se dividen en textos históricos, periodísticos y científicos. Luego entonces en el presente analizaremos desde el punto de vista de los destinatarios a los que se dirige, se divide en textos expositivos, divulgativos o informativos y en textos expositivos especializados. Conozcamos las características para saber exactamente cómo aplican en la vida cotidiana. Número 1. Divulgativos o informativos. Tienen como finalidad hacer llegar al público en general información existente sobre un hecho, un tema, una persona, una época o una localidad. ¿De qué se trata esta definición? Vamos a partir por partes y así entenderla mejor. La información emanada de estos textos puede llegar a un gran número de lectores. Significa que están dirigidos a un público extenso, a una masa de gente numerosa, donde justamente se va a estar enterando de algún tipo de información. En ese sentido, estos textos divulgan temas comprensibles para todos, por lo que no necesitan conocimientos previos sobre el tema en cuestión. Uno de los ejemplos más claros y que ejemplifica y nos lleva a comprender esta idea es las noticias. Cuando tú lees una noticia en un periódico o en algún otro medio de comunicación, lo que estás haciendo es enterarte de lo que está sucediendo en otro lugar. Y en ese sentido, pues básicamente ya estás informándote, ¿no? Ya estás comprendiendo de manera fácil y sencilla un fenómeno que está sucediendo en otro lugar. Continuamos. No precisa el uso de un vocabulario apropiado al tema porque no hace uso de tecnicismos. ¿Qué implica el no uso de tecnicismos? Para ello debemos primeramente de comprender qué es un tecnicismo. Un tecnicismo es un vocabulario especializado en cierta área del conocimiento. Por ejemplo, en filosofía se utiliza el tecnicismo cogito ergo sum. Ese tecnicismo cogito ergo sum no todos saben qué significa, no todos saben qué implica, y en ese sentido pues va a generar una confusión, en este caso en el lector, puesto que es exclusivo para una área del conocimiento como lo es la filosofía. Pero en este caso como este tipo de textos nos está diciendo que se debe de utilizar un lenguaje sencillo de fácil comprensión, pues justamente por eso no se hace adecuado el uso de tecnicismos, porque los temas que son presentados deben de ser con naturalidad y sencillez, lo que significa que todo mundo puede comprenderlos, puede entenderlos, puesto que son de fácil comprensión. Y aquí tenemos básicamente algunos ejemplos de dónde encontramos este tipo de textos divulgativos, ¿no? Por ejemplo, en diccionarios, en enciclopedias, en monografías, en conferencias, revistas, periódicos, libros de texto escolares. Y si volteamos a ver, cuando tú lees cualquier texto en alguno de estos, pues sencillamente le vas a entender a lo que está escrito, porque esa es su cualidad, esa es su característica, ¿no? Y con esto terminamos esta primer clasificación de textos divulgativos. Número 2. Textos especializados. Tienen como finalidad hacer llegar a su público especializado cierta información técnica o científica que requiere conocimientos previos. Aquí ya nos está diciendo desde el primer momento es que este tipo de textos es para un grupo de personas en específico, es decir, no es para todos, puesto que lo que está escrito ahí en información se presenta de manera definitiva y específica, es decir, esto está relacionado con alguna disciplina en cierta área del conocimiento. Vamos a poner como ejemplo el derecho. En el derecho pues se utiliza una serie de términos que muchos de nosotros quizá hemos escuchado en algún lugar, pero que no sabemos lo que significa, ¿no?
Entonces, por eso la información transmitida va dirigida a lectores que poseen conocimientos previos sobre el tema. En el derecho, por ejemplo, podría mencionar el término amparo. Luego entonces habría que decir que en la cotidianidad, pues sí, yo he escuchado, ustedes también podrían haber escuchado el término amparo, pero en realidad no saben ustedes qué es un amparo, ¿no? Entonces, para que tú puedas saber, necesariamente tienes que estar empapado de todo el discurso que se maneja ahí en relación al tema para que puedas entenderlo, ¿no? Y luego entonces pues se vuelve un texto especializado. Este tipo de textos son un poco más difíciles o complejos, y justamente es porque están y designan a una área del conocimiento en específico, ¿no? Si tú eres, por ejemplo, biólogo y quieres entender los conceptos, por ejemplo, de la filosofía, pues se te va a dificultar porque tú eres especialista en esa área y no en filosofía. Y luego entonces eso va a hacer que se vuelva más difícil, más complejo el entendimiento. Ahora bien, si por ejemplo eres una persona común y corriente, y pues también va a ser factor determinante todo ello, puesto que no eres especialista en el área, ¿no? Y en ese sentido aplican estas primeras características de los textos especializados. Continuamos. Los lectores receptores de estos textos deben tener alguna base sobre el tema. Se deben poseer conocimientos previos en cuanto al léxico y la terminología empleada en el texto en cuestión. Para poder comprender estas dos ideas importantes, tengo en mis manos un artículo científico que lleva por nombre Patrones de perfusión cerebral en la epilepsia rolándica, formas típicas y atípicas. Si ustedes logran percibir, está utilizando muchos tecnicismos, y muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿qué es eso de perfusión? ¿Qué es eso de epilepsia rolándica? ¿Qué es una forma típica? ¿Qué es una forma atípica? Eso significa que están empleando muchos tecnicismos, y para que yo pueda entender ese tipo de vocabulario, ese tipo de palabras, debo de tener alguna base sobre el tema, ¿no? El léxico que está siendo empleado es fundamental, y luego entonces por eso los textos especializados son difíciles a veces de comprender. Ahora escuchen cómo inicia este artículo, ¿no? Solamente les leo un renglón. Dice así: la epilepsia rolándica o epilepsia parcial benigna de la infancia con paroxismos centrotemporales es un síndrome epiléptico aceptado por la ILAE. Escuchen todos los tecnicismos que están empleados en esas líneas, pues básicamente se vuelve incluso algo hasta incomprensible, pero de fácil entendimiento para los especialistas en el área. Para nosotros que no somos especialistas en el área, pues se nos dificulta, ¿no? Continúo con las ideas. Presenta una gran objetividad en sus contenidos. Toda información científica tiende a lo verdadero. Recuerden que la ciencia implica decir, descubrir cosas verdaderas, y en ese sentido pues la objetividad se hace presente. Este tipo de textos especializados se perfecciona dentro de los campos científicos y tecnológicos. Esto es importante de saber, puesto que como a diario se está investigando a través de la ciencia y también se emplea la tecnología, pues se hace que se perfeccione en el día a día, puesto que se van descubriendo cosas nuevas y luego entonces se van alcanzando los objetivos que se persigan en ese momento. Tenemos entonces ya ejemplos para que quede más ilustrada esta parte. Los textos especializados los encontramos en reportes de investigación, artículos de investigación científica, libros de leyes, etcétera. Y como se dan cuenta, pues este tipo de textos especializados también son muy propios y también nos presentan y devienen de este tipo de textos expositivos, ¿no? Y pues eso sería todo respecto a esta primer clasificación de textos expositivos. Gracias por su atención y recuerden visitar el canal, tenemos más videos relacionados a este mismo tema.
Así es que completa tus conocimientos y saludos.